Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, oh Dios, por tu presencia. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, bendícenos en este día y que al abrir tu palabra nosotros podamos aprender más de ti, de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. En el tiempo del fin va a haber una gran batalla. Una batalla en la cual se va a librar entre la mente y el corazón de cada ser humano aquí en esta tierra. Una batalla en la cual se va a probar la fidelidad y en quién nosotros hemos creído, a quién nosotros seguimos y a quién nosotros adoramos. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 dice que va a haber un punto crucial dentro de esta batalla, donde habrá dos poderes, la imagen de la bestia y la bestia, que tratarán de pasar leyes donde van a forzar a adorar a la bestia, a la imagen de la bestia, al mismo diablo. Y aquel que no adore va a ser muerto. El énfasis en el tiempo del fin va a ser la fidelidad. ¿A quién usted está adorando? ¿En quién usted cree? Y hoy día el enemigo ha estado atacando directamente la palabra de Dios para que el pueblo de Dios no confíe en la palabra de Dios y no confíe en Él. Y hoy día hay muchos que dicen que nosotros tenemos que entrar en el reposo que es nuestro Señor Jesucristo. Y muchas frases tales como que Jesús es mi reposo se declaran diciendo de que por ser mi reposo no tengo que guardar ningún día de adoración, principalmente el día del sábado. Y hacen referencia a Hebreos capítulo 4. Y los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. Donde se nos muestra que nuestro reposo es Cristo Jesús. Y gloria a Dios. Porque Él es nuestro reposo. Y en este libro de Hebreos capítulo 4. Muchos lo toman para decir: ya no hay que guardar el sábado porque Cristo es mi reposo y yo puedo adorarle al Señor cualquier día de la semana. Y en Hebreos capítulo 4, si ustedes leen el versículo 2, dice: porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como a ellos. Las buenas nuevas son el Evangelio. En el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 dice acerca del evangelio eterno, dice: y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y concluye el primer ángel con: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Fidelidad. Aquel que creó este mundo, dice que hay que adorarle. Y si usted va a Éxodo 20, versículo 8 al 11, nos dice que Dios instituyó el séptimo día como el día de adoración y dice que lo santificó. Y nos dice que cada uno de nosotros tenemos que recordarlo. El recordar significa actuar, mantenerlo presente todo el tiempo. Y en este día de descanso en el cual se nos habla de que el Señor instituyó para nuestro beneficio, en Hebreos capítulo 4 dice que nosotros tenemos que entrar en el reposo de Dios. Pero también en el capítulo 4 dice que hay muchos que no han entrado en el reposo de Dios
así como los de antaño. Como el pueblo de Israel, el pueblo hebreo de antaño no entró en el reposo del Señor. Ahora, este reposo del Señor, muchos dicen, es el día del sábado. Déjeme decirle que aquí no menciona el día del sábado, pero lo menciona como una fidelidad, que así como reposó Dios de su creación, nosotros también tenemos que reposar. Véanlo ahí en el versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El capítulo de Hebreos, capítulo 4, hay que estudiarlo con su contexto. Capítulo 3, capítulo 5, y hay otros textos que hay que ir a través de la Biblia para poder entender lo que el Señor desea decirnos. En este capítulo se nos habla 8 ocasiones, el capítulo 3, 4 y 5, 8 ocasiones acerca del reposo. La palabra hoy, por ejemplo, se nos dice, hoy se nos dice, hoy su voz nos habla. Se menciona 4 ocasiones. La palabra desobediencia, si nosotros vamos en el contexto, nosotros vamos a ver que se menciona 3 ocasiones. Y la palabra obediencia se menciona una ocasión en el capítulo 5. Esto nos da un panorama más amplio en el decir el reposo. Hoy el Señor habla y muchos no entraron en el reposo por desobediencia, pero el Señor nos ha dado ejemplo que así como fue obediente a su Padre, nosotros debemos de ser obedientes a Él. Miren ahí el capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia, y habido sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí en estos 2 versículos se menciona obediencia 2 ocasiones. Y ese es el ejemplo que el Señor nos dejó para que nosotros le obedezcamos. Aquellos que no obedecen no entran en el reposo del Hijo de Dios. Pero el Señor 4 ocasiones dice, hoy hablo, hoy día te muestro, hoy. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros. Ahora, muchos usan este capítulo para decir que hay que adorar a Dios todos los días. ¿Y eso es correcto, sí o no? Hay que adorar a Dios todos los días, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es digno de adoración todo el tiempo. Pero el Señor instituyó el día de reposo, el día del Shabbat, como un día donde el pueblo de Dios tenía que dejar de trabajar y tenía que dedicar ese día para estar en santa convocación. Levíticos 23, versículo del 1 al 3, nos dice que el día del sábado es una santa convocación para Jehová, para Dios. Y ni usted ni yo tenemos autoridad de cambiar lo santo y decir que ahora ya no hay que guardarlo. Si usted va a Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice que Dios tomó el sábado y lo santificó. Cuando Él santifica algo, usted y yo no tenemos autoridad alguna para quitar la santidad de ese día. ¿A qué se está refiriendo Hebreos capítulo 4 cuando dice que tenemos que entrar en su reposo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos contestarle a una persona
que dice que el reposo es Cristo, y está correcto, el reposo es Cristo. Pero ¿a qué se refiere aquí el capítulo de Hebreos, capítulo 4? Yo creo que tiene que haber una evidencia cuando entramos en ese reposo, porque muchos dicen que han entrado en Cristo, que es el reposo, pero no hay evidencia, demuestran todo lo contrario con su vida. ¿Cierto? Vamos a averiguar de qué se está refiriendo este capítulo. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11. Y lo que acaba de mencionar Manuelito tiene mucha razón. Y ahorita vamos a ver cuál es la evidencia de entrar en el reposo del Señor. Vamos a ver Mateo capítulo 11, versículo 27 al 30. 27 al 30. Note lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce alguno, si el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora noten el 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Noten, descansar es reposo, reposar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Muy importante, ¿aprended de quién? Del Hijo de Dios. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Nos vuelve a repetir la palabra descanso, que es también reposo. ¿Descanso para qué? Para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor promete descanso, reposo, si nosotros aprendemos de Él y tomamos su yugo. Cuando usted experimenta el reposo en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, ese reposo se manifiesta en su vida. Y vamos a ver a qué se refiere este. Vamos a ir a la palabra de Dios en Salmos capítulo 38, versículo 3. Salmos 38, 3. Y hay unas versiones que aquí lo mencionan diferente, pero aquí en la Reina Valera se nos dice lo siguiente, Salmos 38, 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz, reposo, hay otras versiones que dicen reposo, en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Qué es lo que hace que no entremos en el descanso, en el reposo? El pecado. ¿Y qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es transgresión de la ley. ¿Estamos? Entonces, el reposo, cuando usted entra en el reposo de Jesucristo, es porque usted descansa, abandona, entrega su vida y se arrepiente de todos sus pecados. Porque si no se arrepiente, si no deja el pecado, si no deja de violar la ley de Dios, sus huesos hasta se enferman, se secan, se destruyen. Eso quiere decir que lo más profundo de su ser es afectado. ¿Por qué? Por la desobediencia y por la infidelidad. Tal vez usted no vea el resultado de la desobediencia en ese mismo momento. ¿Ustedes recuerdan a Eva? Eva desobedeció y se le había dicho que si ella tomaba del árbol iba a morir. ¿Murió ese mismo día? No. Pero pasó el tiempo y la consecuencia del pecado se llevó en su vida. Ella murió.
Adán murió y toda su descendencia. Ahora, aquí nos muestra de que el pecado hace que no haya descanso, que no haya reposo. Cuando usted entra en el reposo del Señor, si usted regresamos a Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, ahora recuerden que este es un estudio, Hebreos capítulo 4, si nosotros regresamos aquí a Hebreos capítulo 4 y si leemos el versículo 10, note lo que dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado ¿de qué cosa? De sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué significa reposar de nuestras obras? Ahora, la palabra de Dios nos dice que nuestras obras, que son nuestra justicia, son como trapos ¿de qué? De inmundicia. Mis obras no me salvan. Cuando usted entra en el reposo de Jesucristo, en el reposo del Hijo de Dios, usted deja de obrar, de justificarse a usted mismo, y usted deja de hacer su justicia, sus obras, y confía plenamente ¿en quién? En Cristo Jesús, que lo perdona del pecado. Cuando usted va al arrepentimiento. Vean ahí Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. ¿Qué significa dejar de obrar? Para que usted entre en el reposo, usted tiene que arrepentirse del pecado, porque el pecado destruye. El pecado va hasta los huesos, los seca, los destruye, se enferma. Y dice aquí el versículo 5 de Romanos capítulo 4. Dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ustedes notan? ¿Usted deja de obrar qué? ¿Dejando de qué? De confiar en usted mismo, de justificarse a usted mismo, y ahora empieza ¿qué? A confiar ¿en quién? En la justicia de Jesucristo, el cual lo perdona, el cual lo salva, el cual lo redime. Eso significa entrar en el reposo de Jesucristo. No tiene nada que ver con el día del reposo de los mandamientos, porque el pecado es la transgresión de la ley. La palabra de Dios no se contradice. Cuando usted entra en el reposo de Jesucristo, usted es fiel a lo que Cristo es fiel. Y Él fue obediente, como lo leímos en Hebreos capítulo 5, fue obediente en todo para con su Padre. Ahora, cuando usted va a Mateo capítulo 11, en Mateo capítulo 11, fíjense lo interesante de este capítulo. En Mateo capítulo 11, lo que nosotros acabamos de leer del versículo 28 al 29, ¿usted sabe cuándo fue que dijo esto Jesucristo, lo que acabamos de llegar? Aprended de mí, tomad mi yugo y hallaréis ¿qué? Descanso, reposo. ¿Usted sabe cuándo declaró esto Cristo Jesús? Vean ahí el capítulo 12, versículo 1. Y vamos a ver algo bien interesante. Note lo que dice el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Cuando Dios declaró esto, era un Shabbat. Era un día del sábado. Ahora, aquí hubiera habido una buena oportunidad para que Cristo dijera: olvídese del Shabbat y ahora vengan a mí y tengan reposo en mí. ¿Sí o no? Pero fíjese lo que dijo en más adelante Cristo. Vean el versículo 8. Noten: porque el Hijo del Hombre es Señor del día
de reposo. Eso quiere decirle que a usted no le pertenece el Shabbat, el sábado. ¿Le pertenece a quién? Al Hijo de Dios. Por eso Él pide ¿qué? Fidelidad. Ahora, ahí no paró. Fíjense ahora el versículo 12. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. No, con el punto de vista de lo que estoy diciendo, ¿no? En el versículo 30 dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y luego, en el capítulo 12, del 1 en adelante, Cristo viene a devolver el verdadero significado al Shabbat, porque los judíos lo habían hecho una carga. Ahora, noten, Él enfatizó el Shabbat y les estaba mostrando ahora de cómo guardar el Shabbat, cómo guardar el sábado. Por eso ahí dijo en el 12, dice, es lícito hacer el bien. Ahora, si usted puede ir a checar el léxico, sino que dice que hay que hacer todo lo lícito, lo legal, bajo la ley de Dios. Todo lo que es permitido por Dios. Todo lo que es permitido por Dios en el día del Shabbat, en el día del sábado. Y nosotros recordamos que solamente el Shabbat es para estudiar la palabra de Dios, para orar y para alabar al Señor, para tener una comunión con Él. Ahora, miren, nuevamente aquí en este capítulo cuando dice, tomad mi yugo, aprended de mí para que entren en mi reposo, para que descansen, el Señor lo dijo en el día del Shabbat, en el día del sábado. Y después dijo, yo soy el dueño del sábado. Y después dijo, hacer todo lo lícito, todo lo legal, todo bajo mi ley, mi palabra, en el día del sábado, pidiendo lealtad de nosotros para Él, para el Padre y para su palabra. Ahora, si ustedes van a Hebreos capítulo 4, dice que aquel que desobedece no entra en el reposo de Cristo. Por eso la gente sufre, por eso la gente se enferma, por eso la gente no puede sostenerse, no puede vencer el pecado. Por eso Salmos 38, versículo 3, que dice que seca los huesos, enferma el pecado. La desobediencia. Ahora, fíjense, estamos hablando acerca del reposo de Jesucristo, que muchos usan esa frase para decir que ya no hay que adorar al Señor en el día del Shabbat. Hasta este momento hemos nosotros visto que no tiene nada que ver con el sábado, pero hace una referencia a Hebreos capítulo 4, donde tenemos que reposar nosotros de nuestra justicia, abandonando el pecado para entrar en su día de descanso y así aprender de cómo Dios descansó de la creación en el día séptimo, para que nosotros seamos obedientes, leales y no desobedientes, porque al ser desobedientes nos impide entrar en el reposo de Cristo Jesús. Ahora, vayamos a Éxodo 31. Éxodo 31. Y vamos a ver aquí la contraparte de lo que estamos viendo. Éxodo 31, y vamos a leer el versículo del 12 al 15. Este texto es muy conocido, pero fíjense que aquí nos dice algo muy interesante. Éxodo 31, versículo 12 al 15. ¿Por qué? Porque el reposo en Cristo tiene un sinónimo muy importante que usted y yo tenemos que prestar atención. Tiene una importancia y una relación con un punto crucial, porque vemos que el punto crucial en el tiempo del fin va a ser la adoración. ¿Usted va a adorar a Dios, a su Hijo, o va a adorar a la imagen de la bestia o a la bestia? ¿Usted va a tener el sello de Dios o va a tener la marca de la bestia? Note lo que dice aquí el versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, ¿quién fue el que habló? Jehová. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros para vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Noten el versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros.
El que profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. ¿Notan ustedes? El día del sábado nos muestra de cómo nosotros entramos en ¿qué? En el reposo del Hijo de Dios. Porque Él lo santificó. Porque Él desea tener una relación con nosotros. Y Él desea que nosotros dejemos de obrar de nuestra justicia, de nuestras propias obras, y ahora confiemos en ¿quién? En nuestro Creador. El reposo es Él. El reposo es Él. Pero nosotros evidenciamos que estamos en el reposo en Cristo Jesús cuando nosotros somos ¿qué? Leales, obedientes a su palabra, a sus mandamientos, a su Shabbat. Se hace manifiesto de que entramos en él. Entramos en Él. Amén. Ahora, fíjense, el tener el reposo todavía va más allá, porque miren ahí en ese Éxodo 33:14. Éxodo 33:14. Fíjense, esto es entrar en el gozo del Señor, en el reposo, en el descanso del Señor. Dice el versículo 14, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Usted reposa de sus obras, se arrepiente de sus pecados, descansa de sus propias justicias, el Señor lo perdona, lo justifica, lo restaura. Y usted manifiesta su lealtad a Dios, guardando toda su ley y guardando el Shabbat, porque es representativo del reposo que Dios quiere darnos a nosotros. Pero Él dice, cuando usted esto suceda, mi presencia irá contigo, estará contigo, y entonces tendrás ¿qué? Descanso, reposo. Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado y obedecemos. Vayamos nuevamente a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿Me están siguiendo? ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Un poquito aquí, un poquito allá. Y el Señor nos va mostrando que toda su voluntad, todo su amor y toda su misericordia. Note lo que dice el 4. Déjeme buscarlo porque se me fue aquí. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él. Ustedes notan, cuando usted está en el reposo del Señor, su presencia está en usted. Hay muchos que por la desobediencia no permiten que Cristo more en sus vidas. Ahora, fíjense, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva, y no entraron por causa de desobediencia. Hay muchos que han recibido el Evangelio, pero han abandonado el Evangelio. Y no han permitido que Cristo, que su presencia esté en sus vidas. Por eso se les hace muy difícil guardar el sábado. Por eso se les hace una carga ser leales a Dios en el día del Shabbat. Miren ahí el versículo 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál es el reposo? En Cristo, que significa que arrepentirse de sus pecados, ser limpios y transformados, restaurados, siendo leales a Él. Y aquí nos lo va a recalcar, mire lo que dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A la ley de Dios, a su palabra. Y nos lo rectifica. Fíjense el versículo 12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si nosotros no nos arrepentimos, no podemos entrar en el reposo de Cristo Jesús. Y al arrepentirse es arrepentirse del pecado. El pecado es la transgresión de la ley. El que obedece la ley de Dios entra en el reposo de Jesucristo. Y en la ley de Dios está el reposo ¿de qué? Del Shabbat. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó, lo separó para nuestro beneficio. Ahora, la fidelidad. Hay mucho que hablar sobre este punto. Pero hermanos, entremos en el reposo de Cristo Jesús. El reposo es abandonar ¿qué? El pecado. La desobediencia. Siendo leales a Él, como Él fue obediente a su Padre, en toda su palabra, en todos sus mandamientos. Los invito a leer el capítulo 4 de Hebreos, pero junto con su contexto, capítulo 3 y capítulo 5. Y hemos visto un poco aquí, un poco allá, renglón tras renglón, versículo tras versículo, para que la Biblia, para que el Espíritu de Cristo, el cual nos lleva a toda la verdad, y la verdad nos dé libertad, nos dé descanso, nos dé reposo. Por eso el pueblo de Dios guarda toda la palabra. Él ha puesto una bendición en toda la palabra. Usted no puede quitar ni agregar nada de la palabra de Dios y nada de su ley. No podemos ser selectivos, no podemos decir esto sí y esto no, porque dice toda la palabra es como una espada ¿de qué? De dos filos. Cuando se dijo eso, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Estaba haciendo referencia ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Querido hermano, entremos en el reposo de Cristo Jesús, porque Él es mi reposo. Amén. Gloria a Dios. Pero ese reposo de abandonar el pecado me lleva a la lealtad a toda su palabra, a todos sus mandamientos, a todos sus decretos y a todos sus estatutos. Dios quiere que nosotros entremos en ese reposo, porque el Señor viene. Y el punto crucial en el tiempo del fin va a ser sobre la adoración. ¿A quién adora? ¿Cómo le adora? Y cuando la adora. Dios quiera y que al estar en el reposo de Cristo nosotros permanezcamos fieles hasta que Él venga. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. Permite que nuestra mente y nuestro corazón sean abiertos para entrar en tu reposo, para que tú mores en nuestra vida, Señor, y que tu Espíritu nos dé la fortaleza, el valor de permanecer fieles y obedientes a toda tu palabra, a toda tu ley, Señor. Porque tú has declarado que tu ley es tu justicia. Salmo 119, versículo 172. Señor, que nuestra justicia sea destruida. Nuestras obras, nuestra suficiencia propia sea destruida y que tu justicia inunde nuestro ser, nuestra vida. Como tú lo has declarado en Deuteronomio 6:25, dice que tú vendrás a ser nuestra justicia cuando nosotros guardemos todos tus mandamientos. Señor, gracias por tu reposo, gracias por tu Shabbat. Permite que este día nos gocemos en ti. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos todo. Amén.